Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola otra vez, un ratito juntos en un domingo a la tarde. Y espero que este programa también sea tan interesante como tantos otros que escucharon acá, por lo menos creo yo. Asistimos hace poco a un hecho que era esperado y sin embargo se estiraba, y fue la decisión del gobierno de Estados Unidos, en este caso la decisión de su presidente Barack Obama, de levantar el bloqueo de Cuba. Impactó fuerte, repito, era algo que muchos esperábamos hacía mucho tiempo, que no encontrábamos explicación de por qué seguía, y que de pronto un presidente que termina su ciclo decide hacerlo. Junto con otras medidas, reconozcamos que los republicanos, sus opositores, habían resistido fuertemente y con una decisión política enérgica, yo sospecho que quiere dejar en la historia alguna marca, y me parece legítimo, se mete con el servicio de salud, se mete con la protección a los migrantes, y también con el levantamiento del bloqueo de Cuba. Para hablar de esto voy a estar con Roberto García Moritán y con Rogelio Firter, distinguidos diplomáticos de carrera. En el caso de Roberto García Moritán, fue vicecanciller argentino desde 2005 al 2008, y Rogelio Firter, es Firter, ¿no? Es la pez muda. Exactamente. Ex canciller argentino en Londres, y es uno de los hombres, una particularidad, que más sabe de armas químicas en todo el mundo. Dirigió hasta 2010 la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, con Q al final, que esa organización recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto? Bueno, ¿quieren que charlemos un poquito de este tema de Cuba? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Bueno, Graciela, sí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y es una alegría estar con Rogelio Firter, un colega y amigo que no solamente aprecio y quiero, sino que le tengo una enorme admiración profesional. Como vos destacaste hace unos instantes, presidió un organismo enormemente importante, de las armas químicas, y lo hizo con una calidad y un prestigio para lograr la universalidad del tratado con resultados excelentes. Y sí, es cierto, el organismo logró el premio Nobel gracias a la labor que hizo Rogelio al poner en ejecución el organismo y a lograr resultados enormemente importantes para la seguridad internacional. Así que creo que es excelente tenerlo esta mañana en este programa. Y yo sé que además ustedes cofirmaron un documento del cual vamos a hablar después. Bueno, yo también te quiero agradecer en primer lugar la gentileza y el honor de estar invitado a tu programa y de compartirlo con Roberto. Roberto no ha dicho todo, aparte somos viejísimos amigos. Yo tengo el placer de ser padrino de uno de sus hijos aparte, y compartimos destinos diplomáticos. Fue un brillante vicecanciller, pero esto no es cuestión de tirarnos flores entre ellos. Yo lo que quiero es agradecer las palabras que ha tenido. Terminamos las flores y vamos al tema. Pero además es divertido, Graciela, que los dos estamos militando en partidos de la oposición distintos. Lo que pone de manifiesto como uno... ¿Pueden decir dónde está cada uno? Sí, cómo no. Rogelio, ¿puedo decirlo por vos? Rogelio milita en el PRO y yo en el Frente Renovador.
Y es notable cómo de dos fuerzas distintas, políticas o espacios políticos, sin embargo trabajamos juntos en la buena dirección mirando el futuro, y la Argentina con un horizonte distinto al que estamos viviendo. Vos sabés que yo he invitado a mucha gente en temas técnicos que milita en distintos espacios políticos, todos competitivos. Y hay una cosa que me sorprendió gratamente, y es que los diagnósticos y las propuestas pueden crear muy fácilmente un espacio de consenso, porque no hay diferencias, y si las hay, es mínima. Bueno, sobre todo en política internacional, vos has visto el documento que hemos suscrito, Roberto, otros 15 colegas, yo mismo, hace 2 días, y que fue presentado en el CARI. Ahí se demuestra que en ese documento, que es un documento que mira hacia el futuro, que no mira hacia atrás, sino hacia el futuro, y que busca sentar bases para políticas de Estado, lo que surge es que hay posibilidades, de la obligación es viable alcanzar consensos entre distintas fuerzas políticas sobre cursos en este caso en el campo exterior, que son indispensables para que el país tenga, digamos, la presencia internacional que merece y pueda explotar todo su potencial. A ver, yo les propongo que primero hablemos del tema Cuba, porque es tan de larga data, ¿no? Sí, por Dios, hace 60 años, ¿no? Hey, 60 años, 60 años donde pasaron circunstancias de lo más diversas, y cada uno de los dos países tienen sus motivos y su historia detrás, pero lo importante, creo que ha habido una fuerte presión internacional, y Rogelio y yo lo hemos vivido en Naciones Unidas en numerosas oportunidades, con resoluciones pertinentes de la Asamblea General que destacaban que era hora, desde hace mucho tiempo. Se había acabado la Guerra Fría, se había caído el muro. Claro, levantar el embargo del año 62. Las últimas resoluciones eran votadas por casi unanimidad, solamente Estados Unidos, y creo que la última junto a Israel, en otras ocasiones que algunas islas del Pacífico, pero con 1 o 2 votos en contra. Con lo cual, la presión internacional pone de manifiesto que Obama ha ido en el buen camino. Capri, ¿por qué crees vos que le costó tanto? Porque yo tengo mis sospechas, lo que pasa pero es que conocen más. Roberto se ha referido un poco al contexto internacional, que ha cambiado muchísimo. El momento en que las sanciones contra Cuba, digamos, fueron impuestas, el mundo era muy distinto, estábamos en plena Guerra Fría, hay que recordar la crisis de los misiles, donde Estados Unidos se sintió amenazado, la Revolución Cubana se sintió amenazada a su vez por la activa oposición de los Estados Unidos, el incidente de Bahía de Cochinos. Hay una cantidad de elementos que en ese momento radicalizaron, digamos, la relación de Estados Unidos, Cuba, la Unión Soviética, y que, no digo que justificaron, pero digo que dieron pie a lo que ocurrió. Ese contexto se mantuvo inalterado hasta finales de la década de los 80, el fin de la Guerra Fría creó un nuevo escenario internacional, pero esta situación no cambió por presiones internas políticas, básicamente en los Estados Unidos. ¿No? Porque uno tendría que ver ahí qué pasó. Porque objetivamente, a mi criterio, el bloqueo, paradojalmente, terminaba consolidando a Castro. Bueno, porque nucleaba detrás suyo la opinión pública nacional, que se veía amenazada. Sí, y hasta regional, porque de alguna forma contaminó desde muchos aspectos el clima hemisférico. Así es. Sí, no, se hizo un anacronismo que se mantuvo y duró todo lo que duró, precisamente porque no hubo ningún hecho que impulsara rápidamente el abandono de esta situación. Pero el propio presidente Obama, en un discurso que dijo en diciembre del año pasado, cuando él anunció que iba a hablar con Raúl Castro, se anunció la liberación mutua de prisioneros en los dos países, él dijo claramente, es una política que duró 50 años, que empezó antes que yo naciera, dijo el presidente Obama, y que fracasó. Básicamente una política que fracasó. No sirvió para nada, fracasó desde el punto de vista de los objetivos de los Estados Unidos. Al gobierno de Cuba, digamos, le dio, si se quiere, una bandera más internacional para conseguir apoyo, y lo consiguió abrumadoramente. Toda América Latina hace ya más de 2 décadas que claramente ha dicho que no quiere que Cuba esté fuera de la familia latinoamericana. Y bueno, hemos llegado a este punto, y es un punto que
Yo creo que en Estados Unidos ha generado algún trauma. Yo lo estaba escuchando el otro día al senador Bob Menéndez, que es un demócrata de New Jersey, es uno de los principales opositores del gobierno en cuanto al arreglo con Irán y al arreglo con Cuba. El arreglo con Irán es otro paso de los trascendentes que vos mencionabas, ¿no es cierto? Es decir, arreglo, hablemos de las negociaciones, el avance de las negociaciones, ¿no es cierto? Entonces, existe todavía un núcleo duro que está opuesto, pero claramente no va a haber fuerzas que puedan impedir este primer paso, que es el retiro de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y eventualmente la normalización. Yo tengo la impresión, o la convicción, corríjanme, de que la presión política es el voto que obtienen los republicanos, sí o no, en sectores donde el tema de los cubanos que emigraron han desarrollado una capacidad de presión fuerte por su presencia. Por eso Rogelio destacaba que ya antes de las elecciones el presidente Obama había indicado el camino que se iba a seguir y se demostró así. Seguramente las elecciones en su momento postergaron un poco el inicio de las negociaciones. Además, la realidad se iba imponiendo, porque cuando uno mira la balanza comercial cubana, de hecho, Cuba, Estados Unidos es un socio comercial importante, creo que es el quinto o el sexto. En algunos productos alimenticios es casi del 90%. El arroz, que es un plato casi como para nosotros la carne, el 96% de las importaciones de arroz cubanas son norteamericanas. Y es evidente que este proceso, y de hecho desde el anuncio en diciembre ha aumentado el flujo comercial, va a crecer de manera geométrica y con una rapidez que quizás nos sorprenda, ¿no? Sí, yo creo que este es un factor importantísimo lo que ha dicho Roberto, porque una de las mayores fuentes de presión sobre el gobierno de los Estados Unidos en el caso del levantamiento del embargo ha sido precisamente los sectores industriales, los sectores comerciales. Estados Unidos tenía un déficit, lo que calculaba la Cámara de Comercio, creo, de exportación de Estados Unidos, era que había una pérdida para la economía americana de casi $2 billones o más, con producto del embargo, de manera que ahí también es previsible esto que dice Roberto. Ahora, lo que es cierto es que este proceso de negociaciones, en una de esas nos sorprende con ritmos más intensos, pero enfrentan también algunas dificultades que hacen a las características del régimen cubano, la falta de pluralidad política, y la persecución a disidentes. Había noticias que indicaban que el año pasado hubieron como 600 detenidos, un número superior a años anteriores. Las libertades individuales están muy limitadas. Consecuentemente, evidentemente, va a ser necesario un ejercicio interno en Cuba, y quizás se dé en la buena dirección, que acompañe no solamente la apertura económica, sino un proceso político un poco más democrático.
Bueno, seguimos charlando entre nosotros con dos personas que se han ocupado mucho del tema relaciones exteriores, que son Rogelio Fifter y Roberto García Moritán, que nos acompañan hoy. En la parte técnica, Pablo Marmorato, Uriel de Simón en la producción, y Nicolás Reynoso, como siempre, en la parte técnica. Y si ustedes nos quieren escribir, háganlo a porqueprograma@gmail.com. Algo que había No, que estamos agregar. hablando, yo creo que más allá de la historia y del fin de la historia de la Guerra Fría en América Latina, porque yo creo que este paso lo que hace es poner fin a una etapa que fue prolongada artificialmente mucho más allá de lo que duró para el resto del mundo, digamos. Ujú. Abre un nuevo camino en América Latina, claramente, una perspectiva de poder alcanzar o avanzar hacia consensos que tengan que ver no solamente con lo anti, sino que tengan que ver con lo positivo, con lo constructivo, la defensa de valores, la promoción de la democracia en toda la región, que yo creo es una de las deudas pendientes todavía, la posibilidad de mejorar la condición humana de los pueblos a través de la aplicación de los principios humanistas que inspiran a los países latinoamericanos, que constan en todos los documentos que hemos suscrito, pero que no todavía tienen implementación en todos los países. Yo creo que lo que dice Rogelio es importante y coincido con lo que acaba de mencionar en particular en términos de futuro. Por eso me apenó tanto la intervención de la Presidenta de la Nación en la Cumbre de Panamá, A contrapelo. porque perdió la oportunidad justamente de destacar lo que dice Rogelio Firter en el sentido de que empecemos a mirar el futuro. Es una oportunidad para el hemisferio de empezar a encarar los problemas sustantivos, y hay una larga lista de cuestiones urgentes que harían, como decía Rogelio, para lo mejor de la población latinoamericana. Claro, porque sin embargo, la recordemos Presidenta de la que Nación perdió la oportunidad de encarar positivamente un acontecimiento histórico y marcar una proyección regional. Realmente fue una pena que haya preferido otro tipo de pronunciamiento en esa Bueno, oportunidad. otro tipo, digámoslo con todas las letras, ir al pasado y reclamarle la actitud imperialista de Estados Unidos de los años ya pasados, es decir, por lo menos hasta los 80. Claro, pero es con que quedó incidencia. descolocada porque la amplia mayoría de los mandatarios presentes expresaban la satisfacción, un nuevo clima, miraban el futuro, y de golpe nuestra presidenta quedó, sí, perdida en el En el pasado. En el pasado, sí. Bueno, no, yo digo, lo importante me parece es que miremos hacia el futuro, que creo que en eso hay una determinación en todos los países de América Latina, la propia Cuba, al haber tomado este paso. Si uno ve las palabras de Raúl Castro con respecto al presidente Obama, la propia Cuba ha demostrado que también quiere una nueva entrar en una nueva dimensión, digamos, en nuestras relaciones, y me parece muy importante que todos los países estemos al tanto y a la altura de eso. La Argentina es un país que siempre ha tenido una influencia importante en América Latina, no solamente por su desarrollo, sino también por su fortaleza cultural, por su fortaleza espiritual, y me parece que es importante que estemos en la vanguardia de este movimiento de creación de condiciones mejores, insisto yo, para mejorar, de condiciones mejores para los hombres de América Latina. Y yo creo que en ese contexto también hay que empezar a ayudar a Venezuela en la buena dirección. La democracia venezolana está en una No va a ser situación tan comprometida, fácil. no es fácil. La situación de los derechos humanos es cada día más grave, y ahí también creo que el Palacio San Martín no está en el mejor de los caminos. Pero yo creo que el tema, y después lo vamos a profundizar, el tema de las relaciones exteriores en la Argentina, en algún momento en este gobierno, en estos 12 años, perdió el rumbo. Es mi impresión, ¿no es cierto? Y eso con consecuencias. Pero volviendo al buen deseo de ustedes, de que en Cuba se empiece a mover otras cosas, yo tuve oportunidad a través de CADAL, una organización que se ocupa mucho de los temas de las libertades y básicamente de Cuba, de encontrarme con políticos cubanos que quieren armar partido y que parten de la idea de los consensos. Esto hace unos años, cuando se hablaba de los gusanos, aquellos que se habían ido, y era una palabra obviamente bien despectiva de quienes habían emigrado de Cuba y habían usado sus saberes para desarrollarse en Miami, era impensable, era absolutamente impensable. Hoy por hoy salen
afuera a buscar, a intercambiar experiencias y ver cómo construyen consensos. A lo mejor coaliciones, yo no tengo idea todavía de qué van a terminar haciendo. Pero está claro que se están planteando nuevas formas de gobierno, cosa que van a resistir Raúl Castro y todo lo demás, me imagino, pero va a venir más tarde o más temprano. Sí, yo creo que es un proceso inevitable. Es absolutamente. Sí, yo creo que de las grandes crisis no se sale sino a través, no se sale con vencedores y vencidos, sino que se sale con grandes consensos en los cuales las distintas persuasiones coinciden en las condiciones mínimas, las reglas de juego fundamentales en las que se va a mover la sociedad. Y me parece que en el siglo XXI es muy difícil que las ecuaciones internas de los estados se resuelvan a través de la privación a ciertos sectores del derecho a expresar sus opiniones, a la libertad, a moverse y viajar y entrar y salir cuando quieren del país. De manera que yo pienso que Cuba va a estar bajo la presión fenomenal de los tiempos que vivimos. Hay un escritor, un periodista, el diario El Litoral, Rogelio Alanís, que es muy observador de todos estos temas y a mi gusto muy astuto. Es de mi ciudad, de Santa Fe. Mira, ¿y lo conoces? Sí. Rogelio. Y decía, a lo mejor lo leíste, en un artículo hace unos días, dando cuenta de este fenómeno, dice, por fin América Latina entró en el siglo XXI. Da por terminado el siglo XX en este episodio. Porque es cierto que el siglo XX estuvo muy marcado por la presencia de Cuba, la revolución, y después la extensión que hizo Cuba de su revolución a todos los países. Yo me acuerdo de Alfonsín cuando asume y tiene que viajar, creo que a Nicaragua, que pasa por Cuba para decirle a Castro, frená, no sigas mandando dinero a los movimientos subversivos. Preocupado sobre todo por Chile, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esto realmente se terminó ese ciclo. Sí. Venía feneciendo. Sí, absolutamente. Yo creo que hemos dado vuelta a una hoja, ninguna duda de eso. Esperemos que ahora nos dediquemos a construir. Tenemos un nuevo secretario general en la OEA. Esta cumbre lamentablemente no pudo adoptar un documento final, una cierta forma, un piquete diplomático por algunos pocos países. Lamentablemente la Argentina estaba en ese grupito. Impidió un documento final que estaba en la buena dirección, que tenía como lema la pobreza regional y la cooperación en los temas sustantivos que hacen a todos los ciudadanos, narcotráfico, inseguridad y demás. Fue una pena que ese buen documento, según he leído los borradores, no pudiese ser adoptado, pero bueno, supongo que el ejercicio de la diplomacia va a continuar por otros canales en la buena dirección. Ojalá realmente. Sí, vos te habías quedado con algo antes, me parece, o ya lo dijiste. No, yo creo que está dicho, o sea, fundamentalmente me parece que, insisto, y coincido con lo que vos dijiste al citar el artículo de Alanís. ¿Lo había leído? No, el artículo ese no lo había leído, pero lo conozco muy bien porque soy lector asiduo del diario El Litoral, dado que es el diario de mi ciudad. Yo nací, viví, crecí y estudié en la ciudad de Santa Fe. Ajá. Y todavía soy hincha del Club Colón de Santa Fe. De manera que yo coincido que estamos en una nueva etapa, es un poco creo que lo venimos conversando, de que dejamos atrás un escenario que artificialmente, digamos, anacrónico, que fue mantenido mucho más allá de lo que debió haber durado. Debió haber terminado en 1990. Por responsabilidades de ambas partes. Ambas partes, ¿no? Absolutamente. Yo creo que sí. Y ciertamente me parece que hoy por hoy América Latina exige de todos una conducta distinta. Lo que vos decís acerca de la preocupación de que pudiera haber apoyos a movimientos irregulares, todo eso hoy por hoy no es impensable. No. Estamos en una etapa democrática consolidada, con sus más y con sus menos. Tenemos críticas a la forma como los países, incluyendo el nuestro, se van desarrollando, pero todos creemos que estamos en la buena dirección, me parece. Ahora, fíjense ustedes cómo cuesta que nuestros intelectuales tomen una posición con respecto a Cuba en el sentido de los derechos humanos. Hay un libro muy bueno, Silencio Cuba, de Claudia Gil, que destaca esta dificultad del progresismo nuestro para decir, señores, Cuba no tiene por qué ser una excepción
en lo que es el respeto a los derechos Sí, humanos. es notable la prelación de valores, ¿no? Porque evidentemente ponen algunos valores de forma más destacada que otros, y los derechos humanos, que deberían ser un punto central, queda como olvidado en esa prelación. Sí, en ocasiones da un poco de pena, porque es una temática que le hemos sufrido en todo el hemisferio y que merece ser encarada con una seriedad, independientemente de la óptica política con que se analice, ¿no? Así es. Sí, Bueno, efectivamente, y por otro lado me parece que la hermandad latinoamericana, todas las coincidencias que tenemos, producto de la historia, de la lengua, de la sangre, no puede ser únicamente utilizada para conformar espacios anti-Estados Unidos, por ejemplo, sino que tiene que ser hecha con un espíritu de vuelta positivo, en el sentido de la promoción de valores, de la promoción de la igualdad, el respeto a las normas fundamentales que garantizan la libertad de opinión, la libertad de prensa, y una cantidad de valores que me parece los países de América Latina, si queremos realmente vivir en el siglo XXI, tenemos que promover activamente para todos. Yo creo que fue buena el haber sacado a Cuba de la lista de estados terroristas que tenía Estados Unidos. nos olvidamos. Porque tengo la impresión, de acuerdo a las informaciones que uno a veces ve, que era un poco anacrónica el mantener a Cuba en esa lista. No sé si se justificó en algún momento, no tengo la capacidad de análisis. Pero la lista ahora queda, que yo sepa, con 3 países: Irán, Siria y Sudán, ¿no? Con lo cual el continente nuestro, gracias a Dios, nuestro continente queda en una situación totalmente distinta. Vamos a seguir enseguida.